Para hablar del arte en la prehistoria, debemos empezar por la Edad de Piedra, más específicamente en el Paleolítico. En esta era, el hombre se dedicaba a la caza y vivía en cuevas, elaboraba las ya tan conocidas pinturas rupestres y realizaba algunas obras talladas. El Paleolítico se divide en tres etapas: el Paleolítico inferior, que iba del 500.000 al 150.000 a.C., el medio, que iba del 200.000 al 35.000 a.C., y el superior, que es justo un paso antes del Mesolítico, que, que se da aproximadamente hacia el año 40.000 a.C. Esta obra que se encuentra detrás de mí es la Venus de Tantán. Es una figura antropomorfa de aproximadamente unos 6 centímetros y está tallada en guijarro. Data de hace cerca de 200.000 y 300.000 años y es una de las primeras figuras talladas y expresiones de arte conocidas hechas por el hombre. En este caso, como podemos ver, es una figura que incluso muchos autores han puesto en duda sobre si realmente es una pieza de arte, no porque no represente nada, sino porque hay quienes dicen, incluso, que esto ni siquiera fue tallado por ninguna persona, sino que es una mera coincidencia del desgaste de la roca. Pero es un buen ejemplo de qué nivel tenía el arte en aquel momento. Empezaban apenas las expresiones artísticas, como podemos ver en las pinturas rupestres y en algunos tallados. Esta, una de las más antiguas de la época. ¿Sabías que en el periodo mesolítico, a pesar de que comenzaba el sedentarismo, los recursos eran limitados y algunas veces los humanos estaban forzados a migrar? Esto desarrolló una forma de arte portable, como estatillas, collares y pequeños grabados, hechas de hueso o piedras suaves como calcita y caliza. Un claro ejemplo fue el pendiente de Starkar, que se encontró en Reino Unido, el cual fue analizado por técnicas como la microscopía electrónica de barrido para ver a detalle sus grabados, y que data del año 9000 a.C. Durante el Neolítico empieza a desarrollar el sedentarismo, por lo que se comienzan a crear piezas de artesanía como vajillas, platos o puntas de lanza, así como expresiones de arte y pintura rupestre. Las piezas representativas de cerámica pueden ser analizadas por técnicas analíticas como la cromatografía de gases con espectrometría de masas. Un estudio en Grecia analizó cerámicas de la época neolítica en el que se buscó encontrar residuos orgánicos en estas piezas. Gracias a eso podemos saber que el pegamento usado en esta época eran materiales como la brea, la corteza de abedul y el alquitrán. La fundición del cobre comenzó en el año 6000 a.C. Sin embargo, el cobre no era el único metal que se utilizaba. El oro también era empleado. Este tipo de materiales pueden ser analizados por técnicas como ICP masas, que nos permiten hacer un análisis elemental, lo cual es de suma importancia si la pieza será restaurada. El SEM permite observar los daños o cambios en la morfología de la pieza. Entonces es una aleación de estaño y cobre. Su época más dorada fue precisamente en la llamada Edad de Bronce, que va del 3100 a.C. hasta el 300 a.C. Se dividió en tres etapas: la antigua, en la cual se empezó el trabajo por martillo y fundición; la media, donde se empezaron a usar moldes para dar forma a las obras; y el final de esta era llegó con la tal llamada Edad Oscura, en la cual se empezaron a realizar los primeros y vagos trabajos en hierro, y se hizo a un lado esta aleación. Y esto que tengo a mis espaldas es el disco de Nebra. Esta obra es considerada por muchos expertos una genialidad debido a lo que implicaba para su época. Fue hecha hace casi 3600 años y se trata de la primera obra conocida en la que se representa una cosmovisión concreta y compleja. Es decir, estamos hablando de la primera representación astronómica que se conoce de esta era moderna. Por supuesto, no es la primera vez que se habla sobre cuerpos celestes, pero sí la primera en la que se hace una representación de este tipo. En la Edad de Hierro se empleó el uso de herramientas y armas de este metal, dando lugar al resurgimiento de la metalurgia. Pero los guerreros de terracota fueron una de las obras más importantes de esta era y es considerada patrimonio de la humanidad. Las estatuas de tamaño real están hechas de arcilla amarilla, que contienen óxido de hierro, lo cual le da su color. Además, contenía un esmalte que estaba compuesto del mismo material que se usaba en las cintas magnéticas, óxido de cromo 4, que servía para protegerlas de la intemperie. Con el surgimiento de las primeras civilizaciones, los artistas y artesanos fueron elaborando obras de arte mucho más complejas. En 2020 se hizo un análisis composicional de las muñecas Chapti, un tipo de figuras que se utilizaban en ceremonias funerarias, las cuales tenían presencia de metales como hierro, cobalto y cobre, que fueron determinados con la técnica de fluorescencia de rayos X, y son los posibles causantes del color que tienen. En cambio, la civilización china le dio más importancia al uso de la tinta, que se conseguía al mezclar en un mortero un pegamento obtenido con las pieles de animales y pigmentos, como el negro de carbón que se produce a partir de la carbonización de materiales, como la madera, o el negro de hollín, que viene de la combustión incompleta de diferentes combustibles, y el negro de huesos,
Este último viene de los animales y se conforma de fosfato y carbonato de calcio. El arte griego se puede resumir en 4 ramas representativas: cerámica, terracota, escultura y arquitectura. El material principal de las esculturas es el mármol coloreado. El estudio químico de las esculturas se lleva a cabo por técnicas de espectros de rayos X, que se utilizan para conocer y analizar isótopos estables de carbono y oxígeno, así como análisis petrográficos que pueden ayudar a ver la formación de cristales en la pieza. Vamos a hablar de este lugar, el Museo Nacional de Arte Romano, ubicado en Mérida, España, en la Comunidad Autónoma de Extremadura. En un estudio realizado por Pilar Lapuente y Trinidad Nogales, se analizaron 51 obras de escultura romana. Estas fueron analizadas mediante diferentes técnicas analíticas para determinar su composición y de esta manera poder saber o conocer de una mejor manera su origen. Para este estudio se utilizaron 3 métodos de análisis. Empezamos por la microscopía de luz polarizada. En este caso, mediante filtros que dejan pasar solamente ondas de luz que vibran en un plano específico, se investigan las propiedades ópticas de ciertas moléculas. Usaron también la catodoluminiscencia, que es una técnica de análisis no destructiva que hace un análisis espectral de la luminiscencia que posee la muestra y la emite al ser bombardeada por electrones, proporcionando información estructural de la muestra. Y finalmente, y más conocida, la difracción de rayos X, cuya aplicación fundamental es conocer de manera cualitativa mediante espectros la composición mineralógica de nuestra muestra cristalina. Finalmente, se llegó a la conclusión de que las 51 piezas corresponden a distintos periodos y tienen diferentes orígenes, ya que los resultados de los análisis nos muestran que los mármoles provienen tanto de Portugal, España, Turquía y mismamente de Grecia, de diferentes periodos, desde el siglo I a.C. hasta el siglo II después de Cristo.